Bien, entonces pasamos ahora a la relación que existe entre el movimiento armónico simple y las ondas. Entonces vemos aquí un resorte con una masa, básicamente es un oscilador armónico simple, ¿verdad? El cual está oscilando arriba y abajo. ¿Y qué es lo que pasa si le colocamos un marcador y esta correa pues va girando a medida que el tiempo transcurre? Entonces si la masa oscila arriba y abajo y está conectada a un marcador y el papel va girando, lo que se va a producir es una gráfica de una función armónica. Puede ser una función seno o una función coseno. Ok, entonces si hacemos el ajuste de curva vamos a llegar a la conclusión de que x, es decir, la posición de la masa aquí en el eje y, le estamos llamando x, así que esa posición la podemos determinar a través de la función coseno. ¿Okay? Podemos saber la posición de la masa en cualquier tiempo, porque ya tenemos la ecuación que corresponde a esta gráfica, luego de que hicimos el ajuste de curva. Aquí x mayúscula representa la amplitud, es decir, la mayor deformación que puede sufrir este resorte. Y a esto le llamamos amplitud. ¿Okay? Puede ser hacia arriba o también puede ser hacia abajo. ¿Estamos? Bueno, tenemos t, es el tiempo, en cualquier tiempo que ustedes deseen calcular la posición de la masa, y t pues representa el periodo. ¿Sí? Recuerden que el periodo es el tiempo necesario para realizar una oscilación completa. En el caso de este resorte, suponiendo que empezamos arriba, una oscilación completa sería pasar a la posición de equilibrio, llegar al otro extremo, llegar a la posición de equilibrio y volver a la posición inicial. Eso es un ciclo completo, abajo y arriba. ¿Okay? Entonces el tiempo que se demora en hacer este ciclo completo pues le llamamos periodo. ¿Okay? Entonces pues esta ecuación nos ayuda a determinar la posición de la masa para cualquier tiempo. ¿Okay? Y bueno, más adelante vamos a ver que esto representa la ecuación de una onda. Si nosotros determinamos la velocidad, que esto se puede hacer muy fácilmente a través de utilizar el cálculo de derivadas integrales, básicamente derivando la posición de la masa podemos obtener la velocidad. Bueno, los que han llevado cálculo pues pueden fácilmente determinar esta segunda ecuación. Bueno, como nosotros no todos tienen cálculo, pues simplemente la vamos a presentar. ¿Okay? Así que la velocidad de la masa la podemos determinar también para cualquier tiempo a través de usar esta ecuación. ¿Okay? Donde los parámetros son básicamente los mismos: periodo, la amplitud máxima y otra vez periodo. Si volvemos a derivar, si la volvemos a derivar esta función de velocidad, vamos a poder conseguir la aceleración. ¿Okay? Y pues la aceleración resulta en esta ecuación. Otra vez, podemos determinar la aceleración de la masa en cualquier tiempo. ¿Okay? Solo con esta fórmula. Estas fórmulas pues son válidas para todo tipo de movimiento armónico simple. ¿Okay? Y los resortes, si no hay fricción ni resistencia del aire, presentan movimiento armónico simple. Muy bien, entonces si graficamos, ¿verdad? Si graficamos esta primera ecuación que está relacionada con el coseno, su gráfica sería básicamente esto, ¿no? Donde la amplitud máxima es la mayor deformación del resorte y le estamos llamando x. ¿Okay? Muy bien. Si graficamos la velocidad, es una función seno que debería empezar en 0 y por este negativo empieza hacia abajo. ¿Sí? Esa es la función de la velocidad. Empieza en 0, pero empieza hacia abajo. Y el de la aceleración es una función coseno, pero es negativa. ¿Okay? La función coseno es esta, pero si la hacemos negativa, pues resulta esta. Donde la amplitud
es la aceleración máxima, y lo mismo para la velocidad, la aceleración máxima. Muy bien, pues entonces ya tenemos las gráficas. Vamos a resolver entonces un ejemplo utilizando esas tres ecuaciones o las que no sean necesarias. Dice: encuentre la amplitud, la frecuencia y el periodo del movimiento de un objeto que está vibrando en el extremo de un resorte horizontal, cuya ecuación para la posición en función del tiempo está dado por esto. Ya nos están dando una fórmula para la posición. Con esta fórmula podemos determinar la posición de esa masa en cualquier tiempo. Bueno, entonces encontremos la amplitud, la frecuencia y el periodo. Entonces vamos a recurrir a la ecuación para la posición y la vamos a copiar. La posición es la amplitud por el coseno 2pi tiempo sobre periodo. Muy bien, esa es la ecuación para la posición. Muy bien, nos están pidiendo determinar primero la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? Vemos que esta X mayúscula representa, ¿verdad?, la amplitud máxima de oscilación, cuánto el resorte se estira en su máximo. Y si comparamos nuestra ecuación, la que acabamos de escribir, con la que se nos provee, vemos que pues este 0.25 efectivamente representa la amplitud. Así que voy a poner aquí amplitud igual a 0.25. Muy bien, entonces también nos piden calcular la frecuencia y el periodo. Bueno, empecemos por el periodo. Voy a reescribir esta ecuación, la parte del argumento de la función, y tratar de llevarlo a la forma de nuestra ecuación, de la ecuación original. Entonces la voy a reescribir y sería 2pi t sobre, fíjense que aquí he agregado un 2 arriba, así que abajo también debería poner un 2. De esa forma no se afecta el argumento, ¿sí? Matemáticamente eso es legal, ¿no? Porque puedo simplificar 2 y 2 y queda como estaba originalmente. Entonces ya de aquí este argumento podemos comparar con el argumento de nuestra ecuación original y podemos decir que el periodo pues efectivamente es 16, ¿sí? El periodo es igual a 2 por 8, 16. Muy bien. Que también nos están pidiendo la frecuencia, ¿no? Y obviamente la frecuencia es fácil de calcular. Simplemente es el inverso del periodo. Así que eso resulta 0.0625 Hz. Ya calculamos la amplitud, la frecuencia, el periodo, ya la tenemos. Entonces en la parte B, incluso también podríamos calcular la frecuencia angular. ¿Sí? Recuerdan que la frecuencia angular la definimos como 2πf. Así que multiplicando pues podemos calcular también la frecuencia angular, 0.0625, y eso resulta en 0.393 radianes por segundo. Pero no nos están pidiendo la frecuencia angular, pero anyway, lo estamos calculando. Bien, parte B, encuentre la amplitud, la magnitud máxima de la velocidad y la aceleración. Para encontrar las amplitudes máximas de velocidad y aceleración, venimos aquí y lo que tenemos que hacer es determinar esto: 2pi sobre el periodo por x. Esta es la amplitud máxima para la velocidad, y la amplitud máxima para la aceleración pues tenemos también aquí.
Entonces vamos a copiar eso, 2pi periodo por x, 2πx sobre periodo. Esto fue la parte A. Para la parte B, 2πx sobre el periodo. Entonces nada, es cuestión simplemente de reemplazar datos. Pi por x, x es la amplitud máxima 0.25 sobre el periodo que fue 16, y con eso tenemos la velocidad máxima. Okay, la velocidad máxima resulta 0.0983 metros por segundo. Lo mismo hacemos para la aceleración. La fórmula para la aceleración es 2pi sobre periodo, igual que aquí, al cuadrado por x. Pi sobre el periodo al cuadrado por x. Reemplazando datos, esto resulta 0.0386 metros por segundo al cuadrado. Okay, ya hemos determinado la velocidad y la aceleración máxima. Simplemente de observar nuestras ecuaciones, x es el desplazamiento máximo, ¿no? Esto que acompaña la función seno, es decir, todo esto representa la amplitud máxima para la velocidad. Lo mismo aquí, todo esto representa la amplitud máxima para la aceleración. Así que hemos utilizado eso básicamente para hallar la velocidad y la aceleración máxima. Parte C. ¿Cuál es la posición, velocidad y aceleración de un objeto después de un segundo de transcurrido? Entonces, bueno, simplemente utilizamos nuestra ecuación. Por ejemplo, para la posición, x igual a la amplitud máxima por el coseno de 2pi sobre el periodo por el tiempo. Dice que el tiempo es un segundo. Reemplazamos datos. ¿Cuánto es la amplitud máxima? 0.25 por el coseno de 2pi, bueno, por 1, y el periodo es 16. Y con una calculadora esto resulta en 0.231 metros. Esa es la posición. Y lo mismo hacemos para la velocidad, ¿no? Pero en este caso es a través del seno. Velocidad igual a la amplitud es 2pi t por x por la función seno de 2pi por el tiempo sobre el periodo. Pero esto es negativo, de acuerdo a la fórmula. Entonces, reemplazando datos también, esto resulta en una velocidad de negativo 0.0376 metros por segundo. Para la aceleración utilizamos la fórmula completa otra vez. Negativo 2pi t al cuadrado por x por el coseno. Negativo 2pi periodo, todo eso al cuadrado por x por el coseno de 2pi tiempo sobre el periodo. Otra vez reemplazando datos, esto resulta negativo 0.0357 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Entonces estamos calculando la posición, la velocidad y la aceleración después de que ha transcurrido un segundo. ¿Okay? Solamente reemplazar en la fórmula. Muy bien, entonces pasamos a lo que es el péndulo simple. Pasamos al péndulo simple. ¿Okay? Aquí tenemos la imagen de un péndulo
el cual consiste básicamente de una cuerda bastante fina que no se estira y una pequeña masa, lo más densa posible, es decir, volumen pequeño y bastante masa, eso para evitar la resistencia del aire. Entonces estamos dibujando en su amplitud máxima, ¿verdad? El péndulo está en su amplitud máxima. Estamos dibujando todas las fuerzas que están participando sobre esta masa. Entonces, tenemos el peso de la esfera, tenemos la tensión de la cuerda, básicamente esas dos fuerzas. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a descomponer este peso. Y al descomponer este peso, pues tenemos esta componente que es adyacente al ángulo, por tanto está relacionado al coseno. Y el otro, pues automáticamente está relacionado al seno. ¿Okay? Así que hemos descompuesto esta fuerza, ya la podemos obviar y lo que consideramos deben ser sus componentes mg coseno y la componente menos mg seno. ¿Okay? Muy bien, entonces les pregunto, ¿cuál es la fuerza de restitución que lleva a la esfera a su posición de equilibrio? Obviamente todos me van a decir que es esta componente mg seno. Efectivamente tienen razón. La fuerza que trata de llevar a la esfera a su posición de equilibrio pues es esta componente, ¿okay? Mg por el seno. Y que eso es lo que estamos escribiendo aquí. La fuerza de restitución igual a mg por el seno. Muy bien. Por otro lado, cuando el ángulo es bastante pequeño, si este ángulo es menor a 15 grados, esos grados si lo escribimos en radianes, ¿sí? Ese ángulo lo escribimos en radianes, vamos a ver que nos va a dar un número bastante pequeño. Y si calculamos el seno para ese ángulo, vamos a ver que estos dos números son similares. Así que para ángulos pequeños, el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo escrito en radianes. ¿Okay? Entonces, aquí en nuestra fórmula, en lugar de escribir seno, vamos a escribir ángulo. Y tenemos de esta forma. ¿Okay? Pero eso, recuerden que estamos haciendo una restricción de decir que el ángulo va a ser menor a 15 grados. De esa forma, pues el seno se aproxima al ángulo. Muy bien, por otro lado, recuerdan la fórmula de SOR, ¿sí? Al principio cuando estudiamos movimiento circular les presenté la fórmula de SOR, donde S representaba la longitud de arco, Z es el ángulo en radianes y esto pues yo les había escrito como una R, ¿sí? La fórmula de SOR. En este caso le estamos llamando L porque se trata de la longitud de la cuerda que soporta la esfera. ¿Okay? Entonces, en esta fórmula que tenemos aquí, vamos a escribir en lugar de Z, vamos a escribir S sobre L. ¿Okay? Y nos queda nuestra fórmula de esta forma. Masa gravedad en lugar de Z, S sobre L. Organizando mejor, nos queda de esta forma, ¿no? Fuerza igual a menos toda esta constante, porque la masa es constante, la gravedad es constante, la longitud de la cuerda también es constante. Así que todo esto es una constante, le voy a llamar si quieren una constante K por S, donde S representa ¿qué? S representa el desplazamiento lineal que ha sufrido nuestro péndulo. ¿Okay? Entonces podemos ahora comparar esta fórmula, fuerza igual a menos K por S. Es muy similar a nuestra fórmula de la ley de Hooke, donde la fuerza era directamente proporcional al desplazamiento. Y recuerden que esta fórmula representa un movimiento armónico simple. Lo mismo aquí, nuestra fuerza es proporcional al desplazamiento. Así que también esta fórmula representa un movimiento armónico simple. ¿Okay? Pero bajo la condición de que el ángulo debe ser menor a 15 grados. Muy bien. En esta imagen lo que estamos haciendo es comparar el movimiento armónico simple de un resorte y un bloque, ¿verdad? Aquí el bloque está en su amplitud máxima y aquí nuestro péndulo está en su amplitud máxima. Aquí está en la posición de equilibrio el péndulo también, ahora está en el otro extremo el péndulo también, y así
Entonces vemos que hay cierta analogía entre el movimiento del resorte y el bloque con el péndulo. Entonces por eso es que ambos movimientos representan movimiento armónico simple, pero bajo la condición de que el ángulo es menor a 15 grados. Muy bien, entonces recuerdan que acabamos de escribir que la fuerza de restitución para el péndulo es toda esta constante, ¿sí?, por el desplazamiento S, ¿no? Y pues estamos comparando aquí la fuerza para un resorte. Entonces de aquí podemos decir que la constante K, comparando estas dos, que esta constante K debe ser igual a mg sobre L. ¿Ok? Muy bien, y también recordamos que el periodo para un resorte estaba dado por 2pi m sobre K. Pero ya sabemos que esta K para un péndulo es mg sobre L, así que aquí vamos a escribir mg sobre L. De aquí podemos simplificar las masas y L pasa arriba, ¿verdad?, resolviendo a través de fracciones, y nos quedaría 2pi L sobre G. Entonces esta es la fórmula para el periodo de un péndulo. Observamos que el periodo depende solamente de la longitud de la cuerda del péndulo y de la aceleración de la gravedad. No depende de la masa, tampoco depende de la amplitud. ¿Okay? Puede que esta masa sea mucho mayor, multiplicada por 10 o por 100, eso no va a afectar al periodo. Sin embargo, si hacemos que la cuerda sea mucho más larga, pues el periodo va a ser mayor. Muy bien, tenemos un ejemplo. Dice: un péndulo simple es suspendido del techo de un elevador estacionario y se mide su periodo. Si el elevador se mueve con una velocidad constante, el periodo incrementa, decrementa o permanece constante. En un capítulo anterior nosotros estudiamos cómo cambia la lectura de la balanza de una persona que está dentro de un elevador. ¿Sí? Tenemos una persona dentro de un elevador que está parada sobre una balanza y está midiendo su masa, su peso. Entonces vimos que si el elevador está estático, no se mueve, pues la balanza marca el peso real. Pero si la balanza se mueve con velocidad constante, ya sea hacia arriba, hacia abajo, también la balanza sigue marcando el peso real. Pero si el elevador acelera, hay aceleración, entonces el peso ya cambia. ¿Por qué? Porque la nueva gravedad viene siendo igual a la gravedad más la aceleración que tenga. Que eso lo vimos en ese ejemplo del elevador, pueden revisarlo. Entonces, en este caso, en este ejemplo particular, dice que el elevador se mueve. No estábamos aquí, ¿no? Empezamos aquí. Dice que el elevador aquí se mueve con velocidad constante. Así que entonces la gravedad que se obtiene debería ser igual a la gravedad más la aceleración que tenga el elevador. Pero en este caso esta aceleración es cero porque la velocidad es constante. Por tanto, la gravedad pues sigue siendo la misma, la gravedad real, porque no hay aceleración. Entonces, ¿cómo cambiaría el periodo? Pues el periodo no cambia, ¿no? El periodo para el péndulo igual a 2pi L sobre G. Así que como la gravedad no cambia, a pesar de que hay una velocidad de parte del elevador, pues el periodo tampoco no cambia, porque la gravedad no está cambiando, permanece igual. Okay, pero el siguiente ejemplo sí nos habla de una aceleración. Dice que acelera hacia arriba. Por tanto, esta aceleración va a ser positiva, ¿no? Considerando la dirección positiva hacia arriba. Eso implica que nuestro periodo 2pi L sobre G ya no es el G normal, sino ahora es un G más la aceleración hacia arriba del elevador. Así que fíjense que este número ahora se hace mayor
como esto incrementó y está en el denominador, por tanto el periodo va a decrecer. ¿Ok? El periodo decrece. Bien, tenemos otro ejercicio. Dice que, bueno, los relojes de péndulo, ellos dependen, ¿sí? Dependen del periodo de un péndulo para mantener el tiempo correcto. Si el periodo del péndulo es correcto, pues los relojes van a marcar la hora correctamente. Supongamos que un reloj de péndulo tiene el tiempo correcto y viene Daniel el travieso y desliza el péndulo, la masa, hacia abajo, es decir, le da mayor longitud al hilo del péndulo. Entonces, ahora el reloj corre más rápido, más lento. Entonces, nuevamente escribimos periodo igual a 2pi raíz cuadrada L sobre G. Si ese es el periodo correcto para el reloj, pero debido a Daniel el travieso, esto cambió. Ya no es L, ahora es L más lo que ha incrementado. Entonces ahora el periodo, ¿cómo va a ser? El periodo es mayor. ¿Sí? Ahora vamos a tener mayor periodo. Es decir, ya no va a ser 2 segundos, por ejemplo, que le tomara una oscilación completa, ahora van a ser 3 segundos. Por tanto, el tiempo corre más lento. El tiempo correría más lento. Muy bien. Dice, el periodo de un péndulo simple se mide y se calcula que es T. Eso en el planeta Tierra. El mismo péndulo se mide el periodo para este péndulo, pero en la Luna. Entonces la pregunta es, este periodo para la Luna será mayor que el periodo T en la Tierra, menor, igual. Para responder esto, otra vez escribimos la fórmula de periodo para un péndulo, y eso es 2pi L sobre G. Pues el periodo 2pi, pues esto fue para la Tierra. Para la Luna es un G menor. ¿Sí? Esta G para la Luna es mucho menor que el de la Tierra. Por tanto, dado que esto es menor, el periodo va a ser mayor. ¿Sí? El periodo del péndulo en la Luna va a ser mayor que el periodo del péndulo en la Tierra. Muy bien, tenemos un ejemplo para ustedes y tengo otro para resolverlo aquí. Dice, usando un pequeño péndulo de longitud 0.171 metros, un geofísico cuenta 72 ciclos completos en un tiempo de 60 segundos. ¿Cuál es el valor de la gravedad en esa localización? Muy bien, entonces nos están pidiendo la gravedad y nos están dando la longitud y nos están dando el número de ciclos en un tiempo dado. Entonces, a partir de ahí pues podemos determinar el periodo, ¿no? El periodo, ¿cómo entonces calculamos el periodo? El periodo sería el tiempo que le toma en hacer un ciclo completo. Muy bien, y eso lo calculamos a través de dividir 60 entre 72. Y eso resulta en 0.833 segundos. ¿Sí? Se hace 72 ciclos en 60 segundos. Entonces, ¿qué tiempo le toma en hacer un solo ciclo? Por eso hemos dividido, ¿no? 60 entre 72 y nos resulta que para hacer un ciclo se requiere 0.833 segundos. Muy bien, a su vez el periodo, por la fórmula es 2pi L sobre G. Nos están pidiendo determinar la gravedad. Así que despejamos para la gravedad y resulta que la gravedad es igual. Bueno, vamos a despejar en orden mejor. Primero vamos a igualar este T igual a 2pi raíz de L sobre G. Pasamos el 2pi al otro lado. Así que nos quedaría T sobre 2pi
igual a la raíz cuadrada de L sobre G. Muy bien, entonces elevamos al cuadrado, ¿sí? Entonces sería T sobre 2pi, todo eso al cuadrado, igual a L sobre G. De ahí despejamos para gravedad, pasamos esto al otro lado y este también al otro lado, y nos queda que G es igual a L sobre T sobre 2pi. Esto es cuestión de reemplazar datos. ¿Cuánto vale L? Dice vale 0.171 metros. ¿Cuánto vale el periodo? Lo acabamos de calcular. 0.833 dividido entre 2 por pi, y todo eso al cuadrado. Y ya con eso la gravedad resulta en 9.73 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? La gravedad resultó ligeramente menor a 9.8. Muy probablemente este geofísico se encuentra sobre una montaña. Muy bien. Pasamos entonces a lo que es la energía en un oscilador armónico simple. Bueno, esto nosotros ya lo vimos, ¿sí? Lo que estamos haciendo aquí es determinar, por ejemplo, para este resorte, para este sistema resorte-masa, estamos tratando de determinar sus energías, ¿no? Aquí está en su amplitud máxima, pero vamos a analizar en un punto más general. Entonces aquí, en este punto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las energías que contiene esta masa, pues es la energía potencial elástica del resorte, porque el resorte aún está estirado, y la masa se está moviendo, así que tiene energía cinética. Tiene de ambos. ¿Okay? En el caso anterior, dado que estaba en su amplitud máxima, la única energía presente en este sistema es la energía elástica del resorte, porque está estirado. Pero si no hay fricción, no hay fuerzas no conservativas, entonces eso implica que la energía inicial debe ser igual a la energía final. Así que por eso estamos igualando esto. ¿Okay? Esto nosotros ya lo hicimos, ¿no? Hemos aplicado la conservación de la energía. Y ya pues de esta ecuación despejamos para la variable que se nos pida. Por ejemplo, nos podrían pedir cuánto es la velocidad en este punto. Pues entonces despejamos para velocidad. ¿Okay? Aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, simplificar un medio, porque todos contienen un medio. ¿Y qué más? Pasamos esto que nos queda hacia el otro lado, él va a pasar negativo, pasa negativo, K y K son comunes, así que se puede factorizar y nos quedaría K al cuadrado menos X al cuadrado. ¿Okay? Y luego pasamos la masa a dividir, aquí está, y luego aplicamos raíz cuadrada y llegamos a esta fórmula. ¿Okay? Pero eso depende pues de la variable que se nos pida. Muy bien, pero recuerden, esto básicamente es conservación de energía. Tenemos un ejercicio para ustedes. Ya básicamente le están dando la fórmula que deben de utilizar, es la que acabamos de despejar para la velocidad. Y nos piden aquí, ¿cuál es la velocidad máxima vertical? ¿Ve? Si nos están pidiendo hallar justamente la velocidad. Otro ejercicio dice: un objeto de 0.5 kilogramos está conectado a un resorte cuya constante es de 20 newtons sobre metro y oscila sobre una superficie horizontal sin fricción. Así que fácilmente aplicamos conservación de energía, no hay fricción. Calcule la energía total del sistema y la velocidad máxima o la rapidez máxima del objeto si la amplitud del movimiento es de 3 centímetros. ¿Okay? La amplitud máxima, el desplazamiento máximo es 3 centímetros. ¿Cuál es la velocidad del objeto cuando su desplazamiento es 2 centímetros? Calcula la energía cinética y potencial del sistema cuando el desplazamiento es 2 centímetros. Muy bien, hice un poquito más de espacio para poder resolver. Vamos por la primera pregunta. Calcule la energía total del sistema. Ok, entonces pues vamos a calcular cuando el bloque está en su máximo desplazamiento.
Ahí la única energía que existe es la energía potencial del resorte. Y esa es justamente pues la energía total del sistema, ¿no? 1/2 K por la amplitud al cuadrado. Es 1/2, ¿cuánto es la constante del resorte? Son 20. ¿Y cuánto es la amplitud? Dice que son 3 centímetros, es decir, 3 por 10 a la menos 2. Con una calculadora resulta 9 por 10 a la menos 3 julios. ¿Okay? Hemos calculado la energía total del sistema. Y lo hicimos en este punto, en la amplitud máxima, donde solo existe energía potencial elástica. Muy bien, parte B. ¿Cuál es la velocidad del objeto cuando éste está en un desplazamiento de 2 centímetros? Velocidad del objeto. Bien, básicamente correspondería a esta segunda imagen, donde el desplazamiento es igual a 2 centímetros. Aquí la amplitud fue igual a 3 centímetros, es decir, se ha corrido hacia la izquierda 1 centímetro. Muy bien, entonces para determinar cuánto es, pues simplemente aplicamos conservación de energía, ¿no? Igualamos la energía inicial igual a la energía final. Al hacer eso y despejando para velocidad, hemos llegado a esta fórmula que tenemos aquí. ¿Okay? Entonces simplemente pues reemplazamos datos en nuestra fórmula luego de haber despejado para velocidad y tenemos, bueno, ya podemos definir el signo, aunque nos están pidiendo bueno, la velocidad, ¿no? Entonces va a ser, dado que se está moviendo hacia el lado izquierdo, va a ser negativo por la raíz cuadrada de, ¿cuánto es la constante? Eso es 20. ¿Cuánto es la masa? Es 0.5 kilogramos. La amplitud máxima es 3 centímetros, es decir, 3 por 10 a la menos 2, menos el desplazamiento actual, dice que son 2 centímetros, 2 por 10, no, perdón, aquí se me quedó todavía al cuadrado. Así que amplitud máxima, todo eso al cuadrado, menos la posición actual, que son 2 centímetros, 2 por 10 a la menos 2, eso al cuadrado. Ok, ahora sí, utilizando una calculadora, eso resulta 0.141 metros por segundo. Okay, cuando esa masa se encuentre a 2 centímetros, por ejemplo, para este caso sería negativo 141. Bueno, si se encontrara en este otro extremo y él se estuviese moviendo hacia el otro lado, pues sería positivo. Okay. Muy bien. Se me olvidó aquí calcular la velocidad o la rapidez máxima. ¿Cómo calculamos eso? La rapidez máxima dijimos que se va a dar justamente en la posición de equilibrio. Cuando el bloque llegue al centro, es cuando toda su energía potencial se ha convertido en energía cinética, por tanto su velocidad es máxima. Y eso pues fácilmente lo calculamos, ¿no? Igualamos la energía potencial igual a la energía cinética. Es decir, 1/2 masa por velocidad al cuadrado debe ser igual a la energía potencial elástica. Entonces de ahí despejamos para velocidad y eso resulta la energía potencial elástica del resorte multiplicado por 2 dividido entre la masa y aplicando raíz cuadrada. ¿Okay? Estoy despejando para la velocidad. De aquí sustituyendo 2, ¿cuánto es la energía potencial máxima? La acabamos de calcular. 9 por 10 a la menos 3 dividido entre la masa, y la masa es 0.5. De aquí la velocidad resulta 0.19 metros por segundo. Esa es la velocidad máxima, la velocidad que tiene el bloque en el centro. ¿Okay? Entonces, comparando con el resultado anterior, la velocidad cuando está a 2 centímetros es menor a cuando está en el centro, ¿no? Porque esta es velocidad máxima. Muy bien, pasamos a la parte C. Calcule la energía cinética y la energía potencial cuando el sistema se encuentra a 2 centímetros. Bueno, la energía cinética ya la podemos determinar cuando está a 2 centímetros. Así que la energía cinética es igual a 1/2 masa por velocidad
al cuadrado, ¿no? La masa es 0.5 y la velocidad la acabamos de calcular, la velocidad a 2 centímetros, eso es 0.141 al cuadrado. Entonces ya de aquí se puede determinar la energía cinética. 4.97 por 10 a la menos 3 julios. Y la energía potencial elástica igual a 1/2 K por X al cuadrado. 1/2, ¿cuánto vale K? 20. ¿Cuánto es el desplazamiento? 2 centímetros, ¿no? 2 por 10 a la menos 2. Todo eso al cuadrado. Y con una calculadora resulta en 4 por 10 a la menos 3 julios. Así que ya tenemos todas las preguntas resueltas. Y pasamos al último tema, movimiento circular uniforme comparado con un movimiento armónico simple. Vean, aquí tenemos un movimiento circular, ¿sí? Tenemos pues este dispositivo que se está moviendo en sentido antihorario y es un círculo, ¿no? Y en este círculo pues estamos colocando un punto en particular, ¿sí? Tenemos un punto, así que cuando este dispositivo va girando, pues el punto está haciendo un movimiento circular, ¿ok? Movimiento circular. Entonces tenemos unas luces para proyectar la sombra de este punto, que podría ser por ejemplo la cabeza de un clavo. Entonces tenemos la cabeza del clavo, que esta sombra de la cabeza del clavo, a medida que esto vaya haciendo círculos, pues se va a mover derecha, izquierda, ¿no? Porque esto está haciendo círculos, derecha, izquierda. Y si consideramos que esta correa también se desplaza, lo que se va a generar es una gráfica de una función seno o coseno, ¿sí? Similar a lo que habíamos visto allá atrás cuando teníamos un resorte. Así que si hacemos un ajuste de curva a esta gráfica, lo que vamos a obtener también es la misma fórmula para la posición del clavo, ¿no? Así que si se fijan, es la misma fórmula: amplitud máxima, coseno, 2pi tiempo y el periodo. ¿Ok? Y eso pues lo podemos deducir fácilmente de nuestra gráfica del círculo. Muy bien, aquí tenemos el punto que estamos estudiando. Vamos a proyectarlo aquí en X. Así que esta posición X se puede determinar a partir de, dado que este es adyacente, así que esta componente sería la hipotenusa por el coseno, y eso es lo que estamos escribiendo aquí: hipotenusa, que en este caso se llama X o amplitud, por el coseno. Bien, por otro lado, sabemos que la velocidad angular, dado que esto está girando con una velocidad angular, nosotros la habíamos definido como el ángulo dividido entre el tiempo, ¿sí? En los primeros capítulos. Ahora, si este punto hace un giro completo, el ángulo que hizo pues va a ser 2pi, ¿sí? ¿Y qué tiempo se tomó en hacer un ciclo completo? Pues eso le llamamos periodo. ¿Ok? Muy bien. Y sabemos que el periodo es el inverso de la frecuencia. Así que podemos escribir, en lugar de 2pi sobre periodo, 2pi por frecuencia. ¿Ok? Entonces por eso es que también a este parámetro se le conoce como frecuencia angular, porque está relacionada a la frecuencia. ¿Ok? Y se calcula a través de 2πf, como les había mencionado minutos atrás. Muy bien, entonces si tenemos esta fórmula para la posición de la sombra del punto, entonces vamos a reemplazar. Aquí sigue siendo bueno, aquí tenemos la posición, tenemos la amplitud, la función coseno.
Entonces ahora en lugar de escribir ángulo, z, voy a escribir velocidad angular o frecuencia angular por tiempo. ¿Sí? Estoy despejando de aquí el ángulo y me va a dar velocidad angular por tiempo. Eso es lo que tenemos aquí. Muy bien, pero no quiero escribir velocidad angular. Así que en lugar de eso, en lugar de escribir velocidad angular, voy a escribir 2pi sobre periodo. Así que aquí voy a escribir 2pi sobre periodo por el tiempo. ¿Okay? Y tenemos esta fórmula. Aunque también podría escribir, en lugar de velocidad angular, podría escribir 2pi por frecuencia. Así que esto podría convertirse en 2pi por frecuencia por el tiempo también. ¿Okay? Bueno, entonces si ya tenemos la fórmula para la posición, entonces podemos derivar y conseguir la fórmula para la velocidad y también para la aceleración, tal y como se hizo por aquí atrás. Aquí, ¿sí? Teníamos la posición de la masa en cualquier tiempo. Si queríamos determinar la velocidad en cualquier tiempo, pues también tenemos disponible esta fórmula que se dedujo a través de una derivación de x hacia b. Si volvemos a derivar, conseguimos la aceleración. Entonces vemos que para el movimiento circular tenemos esta ecuación. Así que la velocidad también va a ser la misma ecuación y para la aceleración vamos a tener también la misma ecuación. Por tanto, el movimiento circular también la podemos utilizar a través del movimiento armónico simple. Okay, entonces el movimiento circular también la podemos utilizar a través del movimiento armónico simple. Y con eso hemos concluido el capítulo. Gracias por su atención.